poco nos vamos a ir conversando, contándoles anécdotas que han pasado, hemos vivido, y esa es la vida de un joven como ustedes que van a tener que, de repente, que tener mucho para adelante, pero poco a poco se van a ir pasando los años y hasta finalmente ustedes terminar como buenos profesionales en todo sentido de la palabra, con conocimientos y con una calidad humana sin excepción. ¿Ya? Miren, entonces, esto como presentación y como dije ya desde ahora, ya la bienvenida, siempre nos han dado a ustedes buenas satisfacciones como alumnos, no creo que ustedes vayan a ser la excepción, o no, imposible. Así que desde ya les digo, les auguro prácticamente éxitos en este curso y en todos los que vienen. Bien, vamos a empezar a la reunión de hoy con vamos a empezar la reunión de hoy con este tema de proteínas. A manera de reforzar, recuerden ustedes que las prácticas y estos talleres no son sino una manera de reforzar los conocimientos teóricos que ustedes los han aprendido ya previamente en el dictado o en la sesión teórica. Entonces, y también nos aprovechamos de algunos cuadros clínicos o casos problemas, a partir de los cuales nos ayuda a reafirmar algunos conceptos y cosas que ustedes lo van a ver más adelante en el quehacer de su profesión. Para este caso hemos comenzado a hablar, hemos elegido, o se ha elegido, el tema de la anemia falciforme. Y en base a eso van a ver ustedes cómo las proteínas, que son, como ustedes saben, son un conjunto, una secuencia de aminoácidos unidos todos ellos por enlaces llamados peptídicos, van a formar inmensas cadenas. Estos van a comenzar a enrollarse, primero a adquirir una estructura, primero la primera es la primaria, que no es más que la unión de aminoácidos uno con otros, luego de esas comienzan a mostrar un signo, un cierto grado de espiralización o resorte o ensortamiento, y luego estos comienzan a doblegarse, la primera estructura primaria, la secundaria, luego la terciaria, y finalmente algunas, no todas, pueden incluso hasta llegar a alcanzar una estructura terciaria, perdón, cuaternaria. Pero todas esas estructuras que tienen que ver mucho con la naturaleza de los aminoácidos conformantes. Y de eso vamos a ver justamente en el día de hoy. Les estoy presentando estas diapositivas que gentilmente me las ha cedido mi colega y amigo, el doctor Juan Aquino. Así que comparto con él muchas de su material y aquí me las ha cedido una vez más. Esto que lo van a tener ustedes pronto y rápido para que también después tengan no solamente la grabación de esta reunión, sino también las diapositivas para que puedan ustedes repasar y estar listos para que cuando se les evalúe, que creo que es la fecha que hemos fijado para el día sábado, ya le va a hacer llegar también. Vamos a tomarlo en conjunto con el doctor Aquino para evaluar esta reunión de ahora, que es lo que se llama evaluación continua. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces miren, este tema... Buenos días, doctor. Quería decirle que sí estoy presente. Soy Mauricio Choque y tuve problemas de conexión ahorita. Ah, ya. ¿Entonces en conexión? No, no está, o sea, no pude entrar, no tenía internet, pero ya pude entrar. Ah, ya me ve todo. ¿No? Está viendo las diapositivas. Sí, Ah, ya, gracias, muy doctor. bien. Muy bien, bienvenido, Mauricio. Muy bien, perfecto. Ya, muchas gracias. A ustedes. Bien, miren, aquí vemos las competencias. Cuando hablamos de competencias es lo que ustedes deben de, al acabar esta sesión, ustedes deben de tener, de saber, mejor dicho. O sea que ustedes escriben, van a describir o pueden estar en la capacidad, están competentes como para describir los componentes, es decir, los aminoácidos y la estructura de las proteínas. Pueden analizar la alteración de las proteínas a propósito de un caso problema en el falciforme. ¿Cómo es que, por ejemplo, una sustitución de un aminoácido que aparenta ser algo insignificante puede conducir a un mal muy grande o un cambio en la conformación de la proteína que al final va a afectar su propia función? ¿Cierto? Entonces, de eso vamos a hablar.
El caso problema que hemos elegido para ahora se trata de un paciente, como ustedes se pueden dar cuenta, de un paciente justamente con anemia falciforme. Ahorita vamos a hablar qué cosa es anemia falciforme, por qué se da eso, pero el caso problema dice lo siguiente. Paciente de 26 años, sexo masculino, raza negra, con antecedentes de 10 hospitalizaciones anteriores por crisis vasooclusivas. Esas hospitalizaciones fueron en su mayoría en la infancia y temprana adolescencia. En los últimos 8 años estuvo bien de salud, excepto algunos episodios moderados de dolor a la espalda y otras regiones del cuerpo, que calmaban con la administración de analgésicos, porque todo para calmar el dolor. 5 días antes de su hospitalización, se presentó al servicio de emergencia del hospital quejándose de dolor muy intenso en ambos flancos y en la espalda. Al examen clínico se le encontró afebril, no tenía fiebre, y fue tratado con analgésicos, teniendo alguna mejoría. Los exámenes de laboratorio mostraron, esto es lo importante, mostraron hemoglobina, hemoglobina 1.2 milimoles por litro, bilirrubina sérica total 50 micromoles por mililitro. Miren cómo está la hemoglobina, cómo es valor normal y cómo está en este paciente. Ustedes tienen que saber si está elevado o alto, si es normal o no. Ahora, ¿por qué la bilirrubina tiene que aquí estar? Estos 50 micromoles, ¿qué son? ¿Cómo están con respecto al valor normal? Valor normal máximo es un valor de Doctor, un... ¿Sí? ¿Qué usted? disculpe, está presentando, ¿por qué no se ve la pantalla? ¿No se ve? No, se cortó. Dejó de presentar, parece, doctor. Se veía antes y ahora ya no se ve. ¿No se ve nada ahorita? No, no se ve nada. No, A ver, voy a salir y voy a entrar de nuevo, ¿ya? Espérenme más. Voy a salir y voy a entrar de nuevo. ¿Ya? Siempre desapareció, no sé por qué ha pasado. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ya está bien ahora? Perfecto. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a seguir. Bien, entonces habíamos estado viendo sobre estos
Acá, ahí apoyar fue porque lo hice. Acá apreté un botoncito que no debía. Muy bien. Aquí, entonces, ahora sí vemos. Acá, dice, con esto del paciente, miren, bueno, vean viendo la anterior. Acá se ve que también hay los leucocitos, que también, leucocitos, hematocrito. ¿Qué significa este valor de hematocrito de 26, cuando lo normal debería ser 45, 50 más o menos? Leucocitos, 18.000. Todo esto es parte ya del examen de laboratorio que están indicando que este paciente está con ese cuadro de anemia. Pero fundamentalmente lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a revisar no es tanto el aspecto clínico en sí, sino cómo, para que ustedes vean, cómo la alteración de un aminoácido va a afectar tremendamente en la estructura de una proteína y por lo tanto su función. Dice, con esto el paciente fue enviado a casa con la indicación de oximorfina, un derivado de la morfina que es para calmar el dolor. Pocos días después el dolor se hizo generalizado, presentó fiebre, escalofríos y sudoración, por lo que retornó a emergencia del hospital, en donde se encontró con cierta dificultad respiratoria, con dolor pleurítico, febril e histérico. Histérico quiere decir con un tono o un tinte de color amarillento a la piel. Eso es por la bilirrubina. Al examen clínico se encontró disminución del murmullo vesicular en la base de ambos pulmones y el hígado aumentado de tamaño, una hepatomegalia. En esta situación el paciente fue hospitalizado. Al cuarto día de hospitalización seguía febril con una leucocitosis de 40.000, miren, grande, y la presión parcial del oxígeno de 50 milímetros de mercurio. Lo normal, miren, está entre 88 a 108, aquí estaban bastante bajo. Se le administró oxígeno mediante máscara y hematíes para conseguir aumentar su hemoglobina hasta un 70% de lo normal, llegando el hematocrito hasta un 35%, ya al menos estaba mejorando. Al 9º día de hospitalización estaba febril y se descartó alguna causa infecciosa de su enfermedad, ya que todos los cultivos habían resultado negativos. El día de su alta, la radiografía de pulmones no mostraba mayor alteración y la presión parcial del oxígeno era de 88. Ya estaban todos los valores que se pueden ver dentro de lo normal, aunque en el valor inferior, pero ya dentro del rango normal. Bien, vamos a hablar de las bases bioquímicas. ¿Por qué, dónde, por qué ocurre esto? Y cómo se explican todas esas anormalidades. Aquí tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que, como ustedes deben ya haber estudiado o saber, que como proteína que es, no es más que una, cuando hablamos de una proteína, ¿qué entendemos por proteína? Una cadena constituida de muchos aminoácidos que vienen a ser los sillares de construcción de una proteína. Esos aminoácidos se unen uno tras otro a través de los llamados enlaces peptídicos, que son enlaces que permiten la unión entre un grupo carboxilo de un aminoácido con el amino del siguiente, el carboxilo de ese con el siguiente grupo amino, y así se van a ir sucediendo uno tras otro las uniones, formando muchos enlaces peptídicos, uniendo a muchos aminoácidos. Por eso que también se llama aquí que las proteínas son cadenas polipeptídicas, muchos enlaces peptídicos que son los que están uniendo a estos múltiples o muchos aminoácidos. Siempre por convención se ha visto en nominar al aminoácido que está en el extremo izquierdo como el N terminal y el que está a la derecha el grupo C terminal. Cuando ustedes más adelante, al curso de bioquímica, van a estudiar cómo se inicia la traducción del mensajero para que eso se traduzca en una proteína, el aminoácido inicial que se da siempre es por el aminoácido el que está en el lado izquierdo, es decir, el que es el aminoácido N terminal. Claro que no siempre, cuando una proteína se traduce y el producto inmediato, todas las proteínas, aunque no crean, todas nacen
con un solo aminoácido, el mismo aminoácido para todos los genes, transcriben o traducen también a un aminoácido, que es la metionina. Pero miran ustedes, pero todas no. Después de que ocurra esto, ya viene una serie de cambios, de modificaciones, de recortes, se doblegan las proteínas, y entre estos procesos se van eliminando estos aminoácidos que originalmente que fue la metionina, y no solamente metionina, algunos incluso se recortan y se pueden ir uno, se pueden ir 3, 4, 5, o un sector muy grande del lado, siempre del lado amino. Pero lo cierto es de que al final, cuando uno ve la proteína ya madura, de las diferentes proteínas, me pueden decir ustedes, pero ¿cómo? No dije que todas comenzaban con metionina. Sí, pero durante el procesamiento, que se llama eso, la maduración de una proteína, implica ya cambios posteriores, post-traducción. Por ese hecho es de que el grupo amino terminal, el del extremo izquierdo, no siempre es metionina, ya cuando la proteína está madura. Pero tenemos que tener en cuenta de que cuando esto ocurrió en un inicio, cuando se tradujo, el producto inmediato, ahí, el momento en que estaba traduciendo, el primerito fue metionina. Después se puede quedar o puede ser eliminado. Eso ya depende de la función que vaya a cumplir cualquier proteína y la característica de cada proteína. Bien, esto es un acercamiento a lo que ya viene para después todavía. Lo cierto es de que las proteínas entonces son cadenas polipeptídicas constituidas de muchos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, grupos carboxilos con el amino del siguiente. Los grupos alfa, ¿no? Alfa carboxilo con el alfa amino, dejando los grupos R hacia afuera, por arriba o hacia abajo o a los extremos. Esas proteínas, eso constituye la estructura primaria. Luego estas hileras comienzan a enrollarse, a formar especies de resortes, que pueden ser estructuras en alfa hélice, configuraciones beta, láminas plegadas o formas intermedias. Esa es la estructura secundaria, que ya son mantenidas principalmente por enlaces o puentes hidrógeno. La primera estructura es mantenida por puentes, enlaces peptídicos. La estructura secundaria, puentes hidrógeno, inter o intracatenarios. Y la estructura terciaria, que justamente vienen a ser ya las conformaciones tridimensionales. Por ejemplo, acá lo que estoy mostrándoles, cada cadenita que ustedes están viendo aquí en color morado o azul, viene a ser una estructura terciaria. Se han doblado, estos se han doblegado entre sí y así se mantienen estables. ¿Quiénes mantienen la estructura estable, la estructura terciaria? Tres, hay muchos, pero tres son los más importantes. ¿Cuáles son estos? Pues los puentes disulfuros, interacciones hidrofóbicas. No es, a veces mucho decimos enlaces hidrofóbicos. No hay verdaderamente un enlace, sino es una interacción, un acercamiento provocado por la misma agua que empuja un grupo R de un lado y otro grupo R que también es hidrofóbico, el agua les empuja, entre sí, no hacen más de estos que darse el abrazo, y esto constituye un acercamiento entre una cadena y otra que están muy cercanas. Entonces son llamadas interacciones hidrofóbicas. Eso es muy importante, puesto que consideremos de que la gran cantidad de aminoácidos que están presentes en una cadena polipeptídica generalmente constituyen los aminoácidos del grupo 1, que son hidrofóbicos, que son prácticamente como 8 o 9, son 9. Por lo tanto, vemos entonces de que debe haber una mayor abundancia de aminoácidos de esta naturaleza en una proteína, y son los que van a mantener esa estructura muy estable. También están los puentes disulfuro, siempre y cuando se den las circunstancias en que un grupo cisteína esté frente a otra cisteína y se forma un puente disulfuro. También puede haber aminoácidos que están muy cerca en cuanto a cadenas, digo, de una rama o de otra. Por ejemplo, en este yo podría decir, entre este sitio y este sitio, puede haber muy cerca, y aquí hay un aminoácido con grupo R carboxilo negativo, y acá un grupo epsilon amino positivo, y aquí básicamente entran en una especie de puente salino o enlace salino, ¿no? Entonces esas son las tres fuerzas más importantes que mantienen la estructura terciaria, que viene a ser la estructura tridimensional,
dan la forma. Algunas proteínas, como el caso de la hemoglobina y algunas, muchas más, pueden incluso todavía formar esos conglomerados. Son las llamadas, son oligómeros, formados por más de una cadena polipeptídica. Una cadena terciaria con otra terciaria, ¿cuántos hay? Pueden formar? Acá son 4. Puede haber dímeros, trímeros, tetrámeros, como en este caso. Puede haber hexámeros con 8, o puede haber muchas más. Pero ya son estructuras cuaternarias. Como dije, no todas las proteínas llegan a este nivel. Algunas tienen esa característica. El caso de aquí, la hemoglobina, es un oligómero, es decir, está conformado de 4 cadenas polipeptídicas, 4 estructuras terciarias, 2 alfas y 2 betas. Esta es la hemoglobina A, la A1 que vemos aquí, que tiene 2 alfas y 2 betas. La hemoglobina 2, que es una proporción muy pequeña, 2% nada más, tiene un alfa 2 y un delta 2, y 2 deltas. La hemoglobina fetal, que tiene 2 alfas y 2 gamas. Son más o menos, esas son las más importantes hemoglobinas normales que tenemos. Las características de la hemoglobina, ¿cuáles son? Es una proteína globular. Conjugada se dice por el hecho que está unida a un grupo que se llama grupo prostético, que es el grupo hemo. Eso le da el nombre de llamarse proteína conjugada. Y son oligoméricas porque están formadas de más de una cadena polipeptídica, que forman parte de los glóbulos rojos. Esto se encuentra básicamente dentro de los glóbulos rojos y se encargan de transporte de oxígeno. Esa molécula de hemoglobina transporta el oxígeno de afuera hacia adentro y retornan el CO2 de adentro hacia afuera. Grupo prostético, como lo dije aquí, es el grupo hemo. ¿Qué es el grupo hemo? Eso que está aquí en celestito que pueden ver. Para esto tienen ustedes una clase ya aparte, más adelante, sobre síntesis y metabolismo del grupo hemo. Pero aquí me adelanto a decirles de que el grupo hemo es uno de los tantos compuestos llamados como grupos prostéticos. Aquí el hemo es uno de ellos. Este grupo hemo es un tetrapirrol. Aquí tienen un pirrol, 1, 2, 3, 4 pirroles. Entonces es un tetrapirrol unido por estos puentes que están acá, CHs, puentes metínicos o metenilos. Todo esto forma la protoporfirina 9. Si esta protoporfirina 9, en este puntito céntrico, se une el fierro, esto ya no se llama protoporfirina 9. Todo el conjunto recibe el nombre de grupo hemo. Como dije aquí, todas las hemoglobinas están formadas en este caso de 4 subunidades. Y ahí la A1, la A2, la fetal, perdón, de 3 son las más importantes, y la fetal. 3. La cadena alfa de 141 aminoácidos y la cadena beta, gamma y delta de 146 aminoácidos. Esto, como ya les dije, eso se encuentra dentro de los hematíes. Valores normales de la hemoglobina. La hemoglobina total en los adultos, la que más abunda, la que estamos viendo, miren, es la A1, 95-98%. La A2, como hemos visto, es una cantidad muy pequeña, 2 a 3%. Y la hemoglobina fetal está en el feto y todavía durante los primeros meses, todavía está de que nace o el nacimiento. Entre 0,8 a 2% ya es en un valor en un adulto, pero estos valores han sido estos cuando estamos en estado fetal y después del nacimiento, estos son los que más abundan y después son reemplazados poco a poco por la hemoglobina A1. Cuando hablo de esto de reemplazo, me dirán, algunos se estarán preguntando, ¿y cómo es que este reemplazo? Simplemente son genes. Recuerden que hay genes para la cadena alfa, habrá un gen para la cadena beta, otro gen para la cadena delta, el gamma, ¿cierto? Solamente esas son los que se van expresándose. En la hemoglobina fetal se está expresando normalmente la alfa y la delta, ¿cierto? Delta, eso vamos a ver. Miren, acá hemos visto, acá, miren, acá, la gamma, ¿no? Delta es la gamma. En la fetal hay alfa y hay gamma. En todas hay la alfa, quiere decir que siempre está el gen
el gen para la cadena alfa siempre se está expresando. Lo que hay diferencias es en cuanto a la cadena beta, delta y gamma, principalmente beta y gamma. Esta, cuando uno nace, o en estado fetal y luego del nacimiento, se está expresando la alfa como siempre lo ha estado haciendo y esa en mayor cantidad. Y como van transcurriendo los días, ese recién nacido este gen se empieza a silenciar, empieza a inhibirse, a dejarse de expresar y va dando cabida a ese que va tomando fuerza. El gen beta comienza a expresarse y finalmente este llega a lo mínimo y este llega prácticamente a estar prácticamente ocupando casi toda la concentración de hemoglobina, como en este caso, 95 a 98. O sea, no comienzo, hay una pregunta más adelante, algo al respecto, por eso que hago referencia en ello que tienen que darse cuenta muy bien. Bien, como lo ven aquí, la hemoglobina entonces viaja a través de los glóbulos rojos y esos hematíes realmente tienen esta forma un tanto esferoidal. Miren acá cómo es este glóbulo rojo. Ahí dentro está la hemoglobina. La hemoglobina la podemos reemplazar así, es la que transporta oxígeno. Son 2 alfas y 2 betas, 141 aminoácidos y la beta 146. Esa es la normal. Y los hematíes tienen esta forma. Hay hemoglobinas, sin embargo, en donde ha habido ciertas sustituciones, ciertas mutaciones en sus genes. Si un gen cambia, muta, aquí también el producto que viene a ser en este caso la proteína, también va a tener ese cambio, se va a manifestar en un cambio. Y aquí les muestro algunas hemoglobinas anormales, aparte de la que estamos viendo aquí. Miren, aquí podemos ver cuando hay en la cadena alfa, que casi no la vamos aquí no estamos considerando. Hay la hemoglobina normal I, la G, la M, o de Boston, la G y la O. Esto básicamente ustedes no lo han visto, no lo vamos a ver. Y cuando hay una mutación en la cadena beta, acá también hay muchas. La hemoglobina C, la hemoglobina S, que es la que estamos viendo aquí. En la C hay un reemplazo en el aminoácido 6, que debería ser glutámico, ahora está lisina. Mientras que aquí, en la S, glutámico ha variado, se ha cambiado por valina. La hemoglobina E es otra también, donde hay el aminoácido glutámico 26, ha sido cambiado por lisina. Y la M, que es donde histidina, en la posición 63, ha sido cambiada por tirosina. Lo que estamos viendo aquí nosotros es esto. La causa de la anemia falciforme es esa mutación. En la posición 6, justamente, hay un cambio del aminoácido 6 por el aminoácido por glutámico en la posición 6 por valina en esa misma posición. Y miren esto, en otros casos eso puede ser insignificante. Imagínense que hubiera habido una mutación de glutámico por aspartico. Mayormente ustedes me dirían, no, mayormente no va a afectar porque ambos son muy parecidos, ¿cierto? O si aquí hubiera habido, normal, por ejemplo, aquí el glutámico fuera, bueno, más que todo por valina. Si aquí hubiera habido, por ejemplo, imagínense aquí un aminoácido como arginina y se cambia por otro que es lisina, también no hubiera habido problemas. Pero aquí el problema está donde se ve de que glutámico, siendo un aminoácido con grupo R negativo, ahora prácticamente esa carga negativa que en cierto modo va a repercutir no solamente sobre su conducta de transporte en un campo eléctrico, esa es una propiedad que se ha alterado, sino que ese aminoácido glutámico con su carguita negativa, miren, aquí, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo? Si aquí teníamos un glutámico y al ladito ponemos otro glutámico, con ese grupito, son cargas negativas. Recuerden que el glutámico tiene un gamma carboxilo negativo. Si aquí al ladito le ponemos otro, no se van a juntar, más bien se van a separar. Pero aquí cuando ponemos valina, ¿qué ocurriría? Esos grupitos R de la valina con otra beta L con otra cadena beta cerquita de otra hemoglobina, ¿se van a separar? No,
más bien tienden a juntarse, a formar una especie de puente o interacción hidrofóbica, y se van a juntar una tras otra, formando conglomerados. Miren cómo tremendamente va a repercutir la presencia de este aminoácido reemplazado por este otro. Y eso también no solamente aquí, como le digo, ese comportamiento de acercamiento, sino que aquí también una propiedad física, su punto es eléctrico. Acá era negativo, acá le hemos quitado. Al quitar una carga negativa quiere decir que estamos haciéndola más positiva, ¿cierto? Eso lo vamos a discutir después. La hemoglobina S, aquí algunos saqué esto, para reforzar un poquito estos conceptos, que lo vamos a ver después en biología molecular, por si acaso, no, todavía aquí estoy haciendo algunos adelantos nada más, pero para comprender este hecho. Y tenemos la hemoglobina S. Aquí está la hemoglobina normal, y aquí se ve ese cambio ligero de conformación a este nivel. Aquí está el glutámico, y aquí está la valina, en la hemoglobina S. Aquí, claro, aquí no se ve claramente ese hecho, pero veamos cómo la presencia de ese aminoácido va a variar, va a cambiar. Aquí también tenemos esta valina, esta cadena. Aquí tenemos la otra cadena. Y esto va tremendamente a repercutir. Si juntamos dos de estos por este lado se van a repeler. Pero si juntamos a estos en lugar de repeler se van a juntar por sus sitios y se van a pegar. ¿Cómo ocurre esto? Miren, este es el ADN, el gen, una porción del gen. Citosina, timina, por ejemplo. Eso significa que cuando es el código, tres nucleótidos seguidos simbolizan un aminoácido. Así se lee. Cuando se transcribe, es decir, cuando se transcribe este ADN en RNA, si es para mensajero, pues se forma un mensajero. Y aquí hay el GAA. Y GAA, en el momento de la traducción, significa glutámico. Todo esto lo vamos a ver en biología molecular. Simplemente que acá se transcribe y acá se traduce. Y esa traducción, GAA, significa glutámico, en un mecanismo llamado traducción. Ese es el normal. Lo que ha pasado es aquí que timina ha sido cambiado por adenina. Y por tanto, cuando se transcribe, aquí no va a haber ya adenina, ahora es uracilo. Y GUA ya no significa como acá GAA, que era glutámico. GUA significa valina. Y cuando se traduce, va a aparecer un aminoácido que no debería estar. Era glutámico, pero por esto ha ocurrido un cambio. Y miren cómo esta presencia va a provocar, esto era normal, y esto va a provocar una deformación y serias alteraciones en el comportamiento y la función de los hematíes y de la misma hemoglobina. Acá dice glutámico 6 de la cadena beta mutado por valina. Está provocado que a baja tensión de oxígeno la hemoglobina se deforme y el eritrocito adquiera una apariencia de hoz. Justamente esa rigidez al esas hemoglobinas mutantes van a formar entre sí largas cadenas que van a formar cadenas rígidas que van a terminar deformando al hematíe y dándole esa forma de hoz. Acá también hay otro hecho importante. Las células en forma de hoz llevan menos oxígeno a los tejidos. Eso va también a provocar todas estas manifestaciones que mostraba el paciente. La anemia falciforme, dice entonces ahora sí, es una enfermedad que se hereda con carácter autosómico recesivo, donde los pacientes tienen un tipo de hemoglobina denominado S. Esa es la definición. Cuando hablamos de autosómico recesivo, nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades para que se manifieste, tienen que estar los dos alelos. Recuerden ustedes, todos tenemos dos copias para la misma proteína, para el mismo gen. Para que esta enfermedad autosómica recesiva se dé, tienen que estar las dos afectadas. Si es uno solo, simplemente el paciente es llamado un heterocigoto, no manifiesta la enfermedad y se convierte simplemente en un portador del gen, pero no manifiesta, a menos en forma extrema, la enfermedad. Se puede manifestarla, pero ya en condiciones extremas. Pero en este caso, como vamos a ver más adelante, a eso se refiere lo que es enfermedad autosómica recesiva.
En cambio, si fuera dominante, basta con que uno de los dos estén afectados, ya se manifiesta la enfermedad. En el recesivo, no. Los dos, que es uno, simplemente el paciente se convierte en un portador. En esta enfermedad dice hay una diferencia entre la hemoglobina A y la hemoglobina S, que consiste, ya lo dijimos, en una sustitución de un aminoácido. Glutámico en la posición 6 de la cadena beta, en la hemoglobina A, sustituido por la valina en la misma cadena, que es la hemoglobina S. Aquí tenemos entonces aquí otras características, las características más importantes, glóbulos rojos. La forma normal es un disco, como vemos acá. Aquí es una forma de oso. Este es suave, como un cojín de gelatina que se puede prácticamente cambiar de forma y pasar fácilmente por los microcapilares. Este es duro, como madera prácticamente, y puede obstruir. Fluye fácilmente a través de vasos pequeños. Estos se atoran, se atascan más fácilmente en los vasos sanguíneos. Este vive 120 días, es el promedio de más o menos 3 meses. 120 días es la vida promedio de un hematíes normal. En este caso viven menos, básicamente de 10 a 20 días. Hay una rápida destrucción. Por eso viene también el término de la anemia, por algo es anemia. Estos son elásticos o redondos, como dice acá, estos son rígidos en forma de oso. Como dije hace un momento, para que se dé la enfermedad, aquí el paciente tiene que estar afectado en los dos pares de alelos, los dos genes afectados. En rosado o en rojo, como ven, rosado está el afectado y el gen normal estaría acá en ese color morado. Aquí hay dos pacientes, dos parejas, madre portadora con padre y madre portadores ambos. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que 25% afectado, 25% normal totalmente y un 50% portadores, como ellos? Aquí, ¿qué ocurre si esto pasara? Un portador con un sano. Acá solamente lo que va a ocurrir es, no que va a haber la enfermedad, no se va a manifestar, puesto que aquí podrán salir 50% de portadores y por 100% y 50% normales, pero no manifiestan la enfermedad, salvo casos extremos. En el heterocigoto no hay mayores problemas, como pongo aquí, clínicos, problemas clínicos, toda vez que solo el 50% de su hemoglobina corresponde a la S. Claro, porque tenemos, como le dije, del 100% de esta hemoglobina, un 50% lo aporta un gen y 50% el otro. Si ambos están buenos, pues no hay problema. Si están afectados 50%, pues simplemente va a haber todavía un 50% afectado que no funciona bien y 50% que todavía nos defiende. En este caso, hablando de hemoglobina, que es la hemoglobina normal. 50% de hemoglobina S y 50% de la normal. Con ese 50% todavía se puede vivir bien, siempre y cuando no hagamos extrema la situación, por ejemplo, de vivir en zonas de altura. Allí sí recién se puede comenzar a manifestar, en cierto modo, este cuadro de anemia para un heterocigoto. Pero en condiciones normales mayormente no se manifiesta. La cadena beta de la hemoglobina A, como dice acá, lo ven, acá estamos, ya lo hemos puesto aquí, acá está el extremo terminal, el 1, 2, 3, en la posición 6 está el glutámico. De su 146, el aminoácido 6 ha sido cambiado por valina. Y esto implica serios problemas. Aquí le he hecho una representación al doctor Aquino para que veamos mucho más sobre que cómo indirectamente, miren, cada uno no lo ve mayormente, pero si uno comienza a analizar cuál ha sido este cambio, es bastante grande. Esa hemoglobina A y la hemoglobina S. Miren, acá en la cadena beta, tiene esta forma. Esa es la norma como podríamos imaginarnos. Pero una mutación aparentemente tan insignificante, miren lo que hace que aquí aparezca una protuberancia un poquito mayor. Aquí una protuberancia un poquito mayor. Y si estas las juntamos entre sí, aquí es por estar valina.
Una balina se juntará con otra balina y no se van a repeler, al contrario, se van a tender a juntar. Y esta otra con otra y con otra y van a formar grandes fibras. Eso no ocurre aquí, porque si aquí estaríamos viendo, por así decirlo, un aminoácido glutámico, se va a juntar con otro glutámico, ¿no? Más bien van a rechazarse, porque a pH fisiológico estos grupos están como COO negativos. Entonces no hay esa posibilidad. En cambio aquí, las dos balinas pueden juntarse y formar interacciones hidrofóbicos. Ahí miren, para que tengan la idea, cómo estaría ocurriendo esto. Mientras que en estas están formando, esto es lo normal, miren lo que estaría ocurriendo en esta forma. Aquí, estos grandes conglomerados, fibras tubulares que son realmente, que pueden ser, creo que hasta 14 fibras de estas, formando unos verdaderos estructuras rígidas que van a incluso a deformar a la hematite. Allí, lo que provoca. Eso es lo normal. Eso, como son flexibles, son blandos, se pueden doblegar y fácilmente, como una gelatina, ¿no dicen? Pues realmente pasan por los vasos sanguíneos más estrechos, pueden pasar con facilidad. Eso es lo normal. Es un disco ovoide, ¿cierto? En cambio, acá, estos no solamente son rígidos, sino que son duros y pueden atascarse, son pegajosos, además. Miren, pueden obstruir los vasos y pueden desabastecer de nutrientes realmente y de oxígeno a ciertos sectores. Y cuando un sector o un tejido deja de ser irrigado por sangre, no solamente es por falta de oxígeno, sino también por falta de nutrientes, empieza a hacerlos a morir. Esa muerte pequeña de células una tras otra se manifiestan con dolor, y es lo que este paciente empieza a sentir. La falta de oxígeno se va a traducir ahora en un mayor trabajo cardíaco para abastecer de mayor oxígeno. El corazón empieza a bombear con más fuerza. Aquí podemos ver, miren cómo estaría ocurriendo todo esto. Esto es lo normal. Eso sería cómo se atascan, desabasteciendo de oxígeno y de nutrientes a los tejidos que van a ser irrigados. Aquí tienen justamente una observación de cómo estaría ocurriendo todo ello. La alteración, dice, en la forma de los hematíes, el incremento en la viscosidad en el interior de la hematía hace que aumente la rigidez de estas células, lo cual no permite que pasen por los diámetros estrechos, estos capilares aquí, de los capilares, y quedan por lo tanto ocluidos. La alteración en la forma de los hematíes, en el incremento en la viscosidad en el interior de la hematía, lo he repetido acá. Bueno, no me había cuenta que estaba lo mismo, pensé que era otra cosa. Lo cambié, no sé qué cosa había puesto ahí, pero lo he alterado. Bueno, ahora sí, tenemos entonces las interrogantes que vamos a empezar a discutir. Nos hemos gastado aquí 9, casi una. Vamos a avanzar un poquito, porque para esa la vamos a parar en a ver, hemos comenzado a las 9:30, a ver, 9, ¿no? Ahí van a ser las 10. A las 10:20 vamos a hacer un paréntesis para que, ¿saben por qué? Porque si les hago todo junto, esa sesión se está grabando. Y para que la grabación no sea muy grande y mucho peso, que no se les va a poder llegar a ustedes, lo hacemos en 2 partecitas. Entonces, me da un tiempito allí para que paremos y lo hagamos en 2 porciones. Por eso nosotros avancemos siquiera con esta primera interrogante. Dice, o mejor todavía antes de esto, algunos detalles más todavía, para no entrar tan rápido porque estoy un poco, hemos acelerado demasiado, creo, la sesión de esta. Entonces todavía estamos bien. Vamos a ver qué cosa hay acá. Son 16 preguntas, que sí son 2 horas para ello. A ver, es mejor. Vamos a hacer acá algunas observaciones previas, más adelante que se me ha pasado, a ver. Bien, entonces simplemente miren aquí una cosa, antes de allí,
de avanzar más adelante, puesto que estamos bastante, creo que un poquito acelerados. Alguna cosa más, si ustedes notan que estoy hablando muy rápido, por favor, díganme, por favor, un poquito más despacito para poder entenderle bien. Háganme, interrúmpanme, por si acaso, ¿ah? Estamos, como ya les he dicho, soy un amigo más, un amigo, así, trátenme con confianza. Si estuviéramos en la clase presencial, ya imagínense cómo les estaría diciendo, no hay que ser con bromas y con todo, ¿no? Así es, así se hace la clase más amena, y ustedes la van a comprender mejor. No hay acá el hecho de que el profesor es serio y que no acepta nada. Yo también he sido alumno, así que comprendo, sé todo eso, así que por favor, con toda confianza, interrúmpanme, díganme, doctor, esta cosa, o profesor, como quieran, ¿no? Yo no me molesto cuando me dice profesora, por si acaso. Hay muchos que dicen, bueno, yo tengo todos los títulos, pero me digan un doctor o me digan profesor, igualito. Y todavía incluso profesor, a cualquiera no se le dice, profesor o maestro, pues, realmente es un gran cosa. A otros colegas no les gusta, me parece, pero como digo, profesor o profe, yo no soy de esos que me dicen, no, por si acaso no se puede con eso. No, háganme como ustedes gusten, que siéntanse cómodos en la clase. Bien, entonces, como digo, si dicen alguna cosita, quieren que les repase o que les diga alguna cosita, díganmelo, díganme, ¿cómo es esta cosita? Usted ha dicho una cosa, ¿cómo es? Yo lo vuelvo a repetir, ¿ya? Así que estamos con plena libertad. Justamente eso es lo bonito de este tipo de reuniones, donde nos da la posibilidad de intercambiar opiniones, ideas. Ustedes han leído por ahí algo, si yo las sé, se las resuelvo, si no, les digo no, pero sí, lo comienzo a revisar también yo, me hacen un gran bien, porque de repente son detalles que yo no las he visto, y gracias a su pregunta, yo también me estoy ilustrando. Miren, vamos aprendiendo. Así yo voy a morir de repente y voy a seguir aprendiendo, voy a saber, nunca se acaba uno de conocer todo. Así que por favor, con toda confianza les digo. Mire, cuando se habla de esto, de los cambios por un aminoácido, de repente más de uno de ustedes está pensando en que basta con que haya la mutación de un aminoácido para que ocurra cualquier alteración. Después decir lo siguiente. Antes de darle respuesta a esto que le estoy haciendo, yo les digo un hecho. Cuando hablé en un inicio de que las proteínas son cadenas polipeptídicas, que estas logran alcanzar niveles de estructuración, estructura primaria, secundaria, terciaria y algunas incluso cuaternarias. Pues esa estructura terciaria o cuaternaria, si es que la tienen, la estructura terciaria, ese doblegamiento de las cadenas, no la hacen al azar, la hacen porque de acuerdo a la composición de aminoácidos que tienen. Al final podría decirle de que la forma de una proteína, la forma tridimensional de una proteína, la debe mucho a la secuencia de sus aminoácidos. Las secuencias de aminoácidos son las que realmente van dictando la forma que va a tener una proteína. Y para esa forma determinada de una proteína va a tener una determinada función. Esa función puede ser múltiple. Recuerden ustedes que las funciones de las proteínas pueden estar incluidas como proteínas estructurales, aquellas que están formando estructuras, por ejemplo, en el caso de formando parte de las membranas celulares. Si bien es cierto que las membranas celulares son bicapas lipídicas, pero también allí están inmersas, embebidas algunas proteínas, cumpliendo muchas funciones. Funciones para reconocer agentes extraños, otros que son como canales, permiten la introducción de otras sustancias en forma selectiva, otras que están formando, por ejemplo, estructuras de sostén, por ejemplo, como el caso del colágeno, fibras, son proteínas estructurales. Otras, por ejemplo, el caso de proteínas, otras se han especializado en tener una capacidad de poder acelerar un proceso bioquímico. Estos son lo que se llaman las enzimas, que son las que gobiernan prácticamente todo nuestro metabolismo. Las enzimas, ¿qué son? Proteínas. Pero para que tengan esa función de actuar como enzimas, como catalizadores, tienen que tener una forma. Si esa forma se altera, adiós, ni pensemos. Esa función se va a afectar.
Si lo que se afectó fue una forma muy ligera, pues también la actividad se habrá afectado de manera muy ligera. Si se afectó en forma tremenda, pues realmente, olvidémonos, no ocurre esa reacción porque la enzima no está en su forma que debe tener. Es decir, que las proteínas deben su función a la forma que tienen, a la estructura. Y esa estructura prácticamente depende también de la conformación de sus aminoácidos. Así hablamos de proteínas catalíticas, la función catalítica, proteínas de transporte, como en este caso de la hemoglobina, y muchas otras, la ferritina, la transferrina, la ceruloplasmina, la albúmina, son proteínas que transportan. Y ese transporte también deben de tener una forma tridimensional, una estructura, y que esa estructura a la vez está correspondiendo con la secuencia de sus aminoácidos, de una forma más o menos. Y así podemos hablar de proteínas, por ejemplo, hay muchas hormonas, no todas. Las hormonas son sustancias que regulan el metabolismo y estas sustancias pueden ser de naturaleza proteica. Ya hablamos de proteínas, como el caso de insulina, glucagón, más que todo, no, por ejemplo, proteína, perdón, insulina, más que todo. Insulina, ACTH son proteínas, pero actúan como hormonas, regulando el metabolismo, pero eso depende de su forma que tiene. Podemos hablar de también, bueno, hay hormonas que pueden tener naturaleza lipídica, u otras estructuras, pero hay algún grupo de hormonas que también tienen su estructura de proteínas. Ojo, con eso no quiero decir de que todas las hormonas sean proteínas. Hay algunas hormonas que son proteínas, porque otras pueden ser lipídicas, derivados de aminoácidos, etcétera, ¿cierto? Lo que sí es de que todas las enzimas, todos los catalizadores o biocatalizadores que van a ver ustedes más adelante, todas son proteínas. Y todas las proteínas obedecen a las mismas características. Todas las propiedades que ustedes han visto, físicas y químicas, todos son proteínas. Y por tanto, cuando hablemos de proteínas, todas se ajustan a las mismas propiedades. Absorben luz de 280 nanómetros, que están conformados de aminoácidos, tienen estructura, están estabilizados por tal cosa, se desnaturalizan. Todo eso es exactamente el mismo para cualquier proteína que se hable. Entonces hablamos de proteínas hormonales, propiedades de transporte, catalíticas, funciones inmunológicas, cuando hablamos de anticuerpos. Un anticuerpo que ha mutado, pues realmente no va a actuar como anticuerpo, no va a poder neutralizar a un antígeno, ¿cierto? Entonces, todos ellos son proteínas y todas las proteínas deben su función fundamentalmente a su forma. Y su forma se le atribuye está en base a la constitución de sus aminoácidos. Ahora viene aquí la pregunta, justamente a eso llegaba. A eso llegaba, de que en este caso vemos de que un aminoácido ha sido suficiente para provocar esa alteración, pero no siempre. Como lo dije en un comienzo, me parece, les mencioné de que hay circunstancias donde, para otro caso, para otras proteínas, lógicamente, donde el cambio de un aminoácido por otro no va a afectar mayormente en su forma, en su estructura, y por tanto tampoco no va a repercutir demasiado en su función. Pero si ese aminoácido, por ejemplo, en el caso de una enzima, ha ocurrido en un lugar donde tiene que unirse a un sustrato, eso sí va a tener repercusiones muy grandes. Entonces, no siempre la mutación de un aminoácido puede provocar, a veces pueden ser muchos aminoácidos, o también depende del sector donde está esa mutación, en otro lugar más oculto. Si ocurre, por ejemplo, en este caso de la hemoglobina, hubiese ocurrido una mutación en un lugar que está un tanto oculto, mayormente no hubiéramos tenido este hecho de que esa valina pueda juntarse con otras valinas y formar esos planos rígidos, ¿cierto? Entonces, ya uno puede imaginarse que también tiene que ser en sitios específicos donde una mutación puede provocar alteraciones en la forma y provocando serias consecuencias sobre la función que éstas tienen por su estructura. Miren, así entonces vemos
también hay otros casos, como le dije hace un momento. Hay mutaciones donde el cambio de un aminoácido es por otro. Eso es lo que se llama las silenciosas, mutaciones silenciosas. Eso vamos a ver en biología molecular. Esas mutaciones silenciosas quiere decir de que hay mutaciones que hacen que se cambie, por ejemplo, valina por isoleucina. Pues prácticamente son muy familiares entre ellos, son similares, no va a afectar mucho. O glutámico por aspartico, o lisina por arginina. Mayormente ambos son de la misma naturaleza. O un hidrofóbico por un hidrofóbico, o un hidrofílico por otro hidrofílico, mayormente no va a afectar. El cambio normalmente ocurre cuando hay estas mutaciones. Imagínense ustedes, si cuando estamos en la estructura secundaria, estamos en una hélice, una alfa hélice normal que debería continuar. ¿Y por qué razón se dobla? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué una hélice que estaba yendo de una forma muy regular, de repente vemos que se tuerce, se dobla? Pues inmediatamente ustedes pueden preguntarse, allí debe haber algo. Si la alfa hélice estaban estabilizados por puentes hidrógeno entre la cadena, algo ha pasado. De repente no se ha formado puente hidrógeno. Muy bien. Ahí debe estar la prolina. ¿Cierto? La prolina no tiene la capacidad de formar esas, o sea, interrumpe la alfa hélice. Y si se interrumpe prácticamente, se puede doblar. Entonces, miren, imagínense si hubiese una mutación en un lugar donde no debería, estaba yendo de manera muy regular la alfa hélice, en una forma de una especie de tallito. De repente por ahí una mutación le puso prolina, se dobló. Eso va totalmente también a cambiar ya en la forma de la proteína. Todas esas cositas, todos esos detalles, por si acaso, es un relleno a lo que estamos hablando aquí. Le estoy ilustrando con un poquito más para ver de todas estas posibilidades que caben cuando hablamos de un hecho simple. ¿Cuál es la mutación? Cambio de un aminoácido por otro y cómo eso puede repercutir tremendamente en la conformación de una proteína, haciendo de que ésta pierda su función o incluso provocar alteraciones, como en este caso de la anemia falciforme, que ya llega a formar estos filamentos rígidos que terminan incluso deformando, no solamente haciendo que transporte menos oxígeno, su función también ha variado allí, sino que además también su estructura ha provocado otras alteraciones. El hematíe, al ser de esa manera, se vuelve más rígido. Pero una cosa, cuando ese hematíe ha cambiado a esa forma, está sufriendo un estrés. Ese estrés automáticamente se traduce dentro del hematíe con una producción ¿de qué? De radicales libres, los famosos ROS, R-O-S, especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas de oxígeno, ¿qué cosa hacen? Son muy dañinas. Son muy dañinas por el hecho de que pueden peroxidar lípidos, fosfolípidos. Ojo, estos fosfolípidos pueden alterarse a nivel de la membrana, afectando la función del hematíe en cuanto a su permeabilidad, impidiendo que entren algunas cosas o que salgan normalmente otras. Y eso es lo que justamente hace o que también se puedan romper fácilmente. De allí que estos se van destruyendo. Esos 20 días que llegan a tener de vida media, pues indica de que realmente esta hematíe no está en la capacidad de soportar. Y eso explica en parte por qué esa vida media. Esa, entre otras que seguramente ustedes también me la van a explicar. Pero ya les hago un adelanto entonces de que miren, todo esto lo que genera este hecho aparentemente insignificante. Un aminoácido, pero lamentablemente ese aminoácido fue en la posición 6, en una posición 6 que para mala suerte se juntan, se miran con otro que está al lado y en lugar de separarse se juntan y van a formar estos haces muy rígidos que terminan haciendo todo podríamos decir, una atrocidad, ¿no? Malfunción de esta proteína. Bien, miren, eso es lo que podríamos hacer un alargue de eso para que no resulte la clase tan rápida
Creo que también lo veamos comprendiendo. Así es la bioquímica y ustedes en su quehacer como médicos no solamente sean una especie de mecanizada de encontrar un paciente muy bien, decirle y comenzar a recetar o dar la alternativa de curación de acuerdo a lo que se ha hecho para otros pacientes. Ella tiene tal cosa, ya, tiene tal calmante, tiene algo tal. No, hay que hacer un estudio primeramente y ver cómo este paciente, qué cosa es, qué alteraciones tiene. Hay muchos casos donde normalmente los pacientes llegan y no solamente es la anemia, está implicada otras cosas. Y allí es donde ustedes tienen ya que poner en tela de juicio todo su conocimiento. Si bonito sería de que haya algún paciente que vaya con diabetes y solamente fuera diabetes. Firme, bueno, lo estudian bien, pero ese paciente viene con otras complicaciones. Y allí, no se le puede dar esto, ¿por qué? Porque tiene tal cosa. Entonces hay que buscar la alternativa. Igual, una anemia falciforme, hay que ver. No te trae otra complicación porque depende de lo que le vamos a dar a un paciente con anemia falciforme, puede tener otra complicación que lo que le vamos a dar puede perjudicarle. Entonces siempre estar buscando las cosas alternas que se pueden mejorar ni que compliquen más al paciente. Ese es lo bonito, ese es lo atractivo. Y seguramente que ustedes han elegido la carrera de medicina, también lo han visto por ese lado. No solamente el ver el lado lucrativo, el lado de interés por curar a un paciente, restablecer a un paciente, mejorar su estado y que después lo vean en la calle y lo saluden con cariño. Vamos a ver entonces ahora el siguiente. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver siquiera unas preguntitas acá para después de un momento parar, como le dije, para que no vayamos avanzando muy rápido y que nos permita hacer el breve paréntesis para la grabación. Hemos corrido una hora, ni siquiera hasta unos 20 minutos más o 10, hasta, digo, con una pregunta. Con esta pregunta vamos a detenernos para parar después. A ver, comencemos a hacer las preguntas, de paso que también ustedes van exponiendo y contestando. La pregunta es, miren, háganlo, bueno, yo quisiera que todos al final participen. Yo califico todo. Alguien se equivoca, no hay problema. Lo que yo quiero es que ustedes participen, su interés en participar en este tipo de reuniones, ¿ya? Bien, entonces, a ver, esta dice, haga una tabla y escriba los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, indicando su nomenclatura con 3 y una sola letra. Bueno, aquí ya les estoy mostrando yo. Estaría además decirles entonces que me digan cuáles son los 20 aminoácidos. Pero sí les puedo decir otras cositas. Por ejemplo, 20 son los aminoácidos, ¿cierto? ¿Cómo se han clasificado estos aminoácidos? ¿Cuál es la clasificación que actualmente se sigue? A ver. Doctor, Sí, digo usted, adelante. sí, los esenciales y no esenciales. ¿Cómo? Esenciales y no esenciales. Ya, es un criterio. Esenciales y no esenciales. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir el criterio de acuerdo a la naturaleza de su grupo R. Doctor, pueden ser alifáticos, aromáticos, entre estos. A ver. También. ¿En cuántos grupos se clasifican los aminoácidos? Los 20 aminoácidos, ¿en cuántos grupos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo R lateral? Pueden ser en 4 grupos. Ya, a ver, Cuatro sí, grupos. 4 grupos. Ya, a ver, Grupo, dígame alguno. Dígame. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 1 es cuando la cadena es no polar o hidrofóbica. Muy Grupo bien. 2 cuando la cadena es polar, pero no tiene carga eléctrica cuando el pH es neutro. Perfecto. El grupo 3 es cuando la cadena era polar y la carga era negativa a pH que es cercano al neutro, y el grupo 4 cuando la cadena es polar y tiene carga positiva en un pH cercano al neutro.
Perfecto. ¿Cuál es su apellido? Vegaso Puma Ángela Camila. Vegaso Puma Ángela, muy bien. La señorita que habló primerito, también quiero que me dé su nombre, me dijo eh, eh, aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Quién fue? Yo también fui doctor. ¿Su Vegaso apellido? Puma Ángela Camila. ¿Su apellido? Vegaso Puma Ángela Camila. Ah, ¿fue la misma que me dijo anteriormente? Sí, sí, sí. La que habló, que me dijo aminoácidos Ujú. Grupo uno, esenciales y no 2, 3, esenciales. 4. Ah, ya, perfecto, sí, sí. Está bien. Lo que alguien me mencionó por allí y me dice aminoácidos, ¿qué he escuchado por allí? Me dijo hidrofóbicos, pues no sé qué, no. Alguien mencionó, miren, hidroxilados, a los que han dicho eso, exactamente, tampoco yo no lo descarto. Antiguamente, los criterios de clasificación de aminoácidos han ido variando, son muchos. Incluso en la actualidad, yo no los critico por eso, porque han podido leer en otros textos. Y realmente, la clasificación de los aminoácidos puede seguir muchos criterios. Por ejemplo, cuando yo estudié, hablo del año 74, me llevé el curso de bioquímica, en ese entonces, el 72, sí, 74 llevé el curso, miren, en ese entonces eh, se hablaba no de estos criterios, hablaban de eso que ustedes me han dicho hace un momento, aminoácidos hidroxilados, aminoácidos azufrados, aminoácidos alifáticos, aminoácidos y carboxílicos, dicarboxílicos hablaban así, y aminoácidos básicos. Esa era la clasificación antigua que se daba. Hay muchos textos todavía en la actualidad que llevan esa clasificación, que hacen esto. Pero en su tiempo no había como ahora el Henniger ni el Strayer, esos libros. En el tiempo que estaba yo era partir un libro de Laguna y Hermann Niemeyer. Me acuerdo, un libro muy cotizado, muy leído. Allí estaban con esos criterios. Pues bien, como digo, no se descarta, pero hoy en día se ha tratado de ver algo más didáctico, que es clasificar a los aminoácidos en base a un solo criterio. ¿Cuál es este? La naturaleza polar, así, naturaleza polar de los grupos R, o sea, los laterales, de los grupos R de los aminoácidos a pH 7, ¿cierto? O a pH fisiológico, que es 7.4. Entonces, bajo ese criterio, básicamente los aminoácidos han sido clasificados, como muy bien lo dice la señorita Vegaso, en 4 grandes grupos. Grupo aminoácidos hidrofóbicos o aminoácidos con grupo R lateral hidrofóbica, aminoácidos con grupo R polar, pero sin carga a pH 7, aminoácidos con grupo R polar con carga negativa a pH 7 y aminoácidos del cuarto grupo, aminoácidos con grupo R polar con carga positiva. Y les digo, es de todo ello, quiero una respuesta a ver qué me dirían a esta pregunta. Acá tengo bastantes claros, no está dentro de lo que quiero, pero más o menos quiero que ustedes me deriven en una respuesta. Si yo les digo la pregunta es esta, una proteína que está, y aquí también les voy a hacer el alcance para para lo que ustedes van a después a comprenderlo bien. ¿Cuál es la razón? ¿Qué objeto tiene de que una proteína de la estructura primaria, que es una hilera, una secuencia de aminoácidos, luego una estructura secundaria, esta haya adoptado la estructura terciaria? ¿Cuál es la diferencia entre una proteína fibrosa y una proteína globular? La fibrosa normalmente pues son donde domina prácticamente la longitud. En cambio, en la globular es la forma globosa, ¿cierto? Esférica, tiende a la esferilidad. Eso es para cada función, lógicamente. Las proteínas fibrosas, para su función, no les conviene ser globulares, les conviene ser fibrosas. Y para otras proteínas, como son las enzimas, aquellas hormonas, aquellas que actúan como receptores, todas estas, para su función, requieren ser globulares.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué una proteína? ¿Cuál es el objeto de una proteína de adoptar una estructura globular? ¿Qué ocurriría? Una proteína, una enzima, acá va la pregunta. Una enzima, como dicen ustedes, una enzima es una proteína que tiene la capacidad de catalizar una reacción. Pero esas proteínas son estructuras tridimensionales. Tienen que saber reconocer al sustrato, a la sustancia con quien van a interaccionar. Y eso solamente los capacita teniendo una forma. Si esa forma se altera, pues se altera esa capacidad de reconocer. Igual un anticuerpo. Solamente puede reconocer un antígeno si es que tiene una forma para reconocerlo. Entrar por un lugar y unirse a él para o bien destruirlo, o bien si es un sustrato para convertirlo en un producto. Y eso lo hace, entonces, para que esa función puedan tener esas proteínas, tienen que tener una naturaleza. ¿Cuál es? Ser solubles. Las proteínas fibrosas no requieren ser solubles, al contrario, si van a formar parte de estructuras, pues más bien les conviene no ser solubles en agua, si son estructuras rígidas. En cambio, las globulares, para que cumplan su función, tienen que mezclarse, inmiscuirse en el medio acuoso, que es el sistema, que es el medio intracelular o medio circulante de la sangre, ¿cierto? Allí van a cumplir de acuerdo a su función, estas van a tener un comportamiento, o ser insolubles o ser solubles. Pues bien, las enzimas tienen la característica, igual que muchas proteínas globulares, de ser globulares, para cumplir su función. Pero ¿qué es lo que han adquirido para esto? ¿Cómo es que se logra esta solubilidad? Yo les pregunto a ustedes, si yo tengo una proteína que tiene 200 aminoácidos, esa proteína de 200 aminoácidos, si yo la mantengo en forma de estructura secundaria, va a ser insoluble en agua. Pero si esa proteína se comienza a doblar y comienza y adopta una estructura terciaria o tridimensional, va a hacerse soluble. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? De una proteína que, por ejemplo, yo le pongo un número determinado de aminoácidos, 200 aminoácidos. ¿Cuáles creen ustedes que son los aminoácidos que más van a preponderar en una proteína? ¿Los del grupo 1, 2, 3 o 4? ¿Cuáles son? ¿Qué me dicen ustedes? Si tengo una proteína de 200 aminoácidos, ¿cuál será el mayor porcentaje que le corresponde a estos aminoácidos? ¿De cuál habrá más? ¿Y por qué? Es respuesta fácil. A ver. Los del grupo 1. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente me guiaría de la prolina, que como usted dijo, creo que para que pasen a ser de hidrofóbicos en el estado terciario, se juntarían las proteínas. Y en la mayor cantidad de aminoácidos que los conforman son prolina, triptófano, y por ahí intuyo que podrían ser el grupo 1. Muy bien. El grupo 1 sí es cierto. Pero aparte de eso, ¿cuántos aminoácidos son del grupo 1? ¿Cuántos son? Son 8 8. aminoácidos. 8. Y del grupo 2 también son algo parecido de 8, creo, me parece que también algo de 8 o 7, ¿cierto? Si son 7, ya forman 15. 15 aminoácidos. De esos 15, los del grupo 2 mayormente no van a tener carga, pero sí los hidrofóbicos, que son 8, frente a 5 nada más que se quedarían, 3 en el grupo 4 y 2 en el grupo 3, ¿cierto? Que son los que realmente tienen carga. Entonces, ¿qué es lo que va a dominar más? De hecho, que van a dominar más los aminoácidos del grupo 1, los hidrofóbicos. Por esa razón es de que si una proteína
la tenemos en estructura secundaria, esta va a ser insoluble, porque mayormente, los mayor número de grupos van a estar allí los hidrofóbicos, y el total resultante es de que el agua no se puede mezclar con ellos. Entonces, ¿qué cosa ocurre cuando esta cadena se dobla? Como son tantos los grupos hidrofóbicos, va a haber mayor probabilidad de que estos se encuentren cuando se han doblegado entre sí y forman los puentes o las situaciones hidrofóbicas, que son las más abundantes que mantienen la estructura terciaria. Este hecho, ¿qué cosa está provocando? Que realmente todos los grupos hidrofóbicos tiendan a ocultarse hacia adentro, dejando en la superficie un mayor número de grupos polares. Y eso hace, entonces, crea que cuando una proteína adopta la estructura terciaria, está tratando de ocultar la mayor cantidad de grupos hidrofóbicos hacia adentro, dejando una cubierta, una superficie con una mayor cantidad de aminoácidos posibles de tipo polar, ¿cierto? Y eso crea su solubilidad. Si a esa proteína que está en estructura terciaria, de nuevo la desdoblegamos, eso se llama desnaturalización. ¿Qué estamos logrando? De que esos grupos que estaban antes ocultos, que eran hidrofóbicos en su mayoría, de nuevo se exponen. Y es por esa razón de que una proteína, cuando se desnaturaliza, se hace insoluble en agua. Hay por allí, seguramente que ya, si es que no han hecho todavía la teoría de esta parte, la van a ver. Pero miren, así entonces como se explica de que por qué una proteína que está en estado nativo, estructura terciaria, allí es soluble, y cuando se desnaturaliza por acción de cualquier agente desnaturalizante, quiere decir un agente que va a provocar nuevamente la pérdida de la estructura terciaria, nuevamente comienzan pues a mostrarse los grupos hidrofóbicos que en su mayoría son de este grupo y que por tanto van a conferirle a toda esta su insolubilidad. Es una proteína que se desnaturaliza, nuevamente comienza a mostrar los grupos que antes estaban ocultos y se manifiesta como una insolubilidad, se hacen insolubles en un medio acuoso. Bien, ¿cuál fue su nombre, señorita, el que habló antes? Marjorie Anco. Anco. Sí, Anco Marjorie. A ver, ¿dónde está? Anco, allá. Anco Saxi, ¿no? Marjorie. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Mire, entonces así, eso es lo que... Ahora, otra preguntita más, para ahorita cortar aquí. Otra preguntita. ¿Por qué normalmente antiguamente, cuando yo hablo de mis tiempos, siempre hablamos de los aminoácidos y la forma de abreviaturas eran con 3 letras, pero en otros últimos tiempos se habla de la abreviatura con una sola letra. Claro, la primera forma era mucho más sencilla, porque no es más que la primera parte, ¿no? Las primeras sílabas del nombre. As, glu, ala, ar, cis, fen, glu, cis, ge. Bueno, no hay problema. Pero eso era fácil. Pero hoy en día hay que memorizarse y es bueno la simbología con una sola letra. ¿Me pueden decir por qué? Doctor, yo he visto que hay varios artículos que se publican, tanto de otros países en inglés, en los que se utiliza más la nomenclatura con una sola letra. Creo que por eso sería la importancia de que como estudiantes sepamos tanto de 3 letras como de una letra para poder entender más rápido cuando leamos artículos. Perfecto. Mire, ¿qué me ha dicho su apellido? Anco Saxi Marjorie. Allá, Anco Saxi Marjorie. Mire, efectivamente eso es, para más que todo también entender la bibliografía que viene de afuera. Pero otro hecho que realmente es quizás ir a donde apuntaba, pero eso lo van a ver ustedes más adelante también, ya en curso de biología molecular. Hoy en día, realmente, sí, como ya se sabe, como ya se puede hablar en este momento de la secuenciación de proteínas que antes no se comentaba,
Ahora, para hablar de la secuencia de aminoácidos y escribir secuencia de aminoácidos, imagínense el espacio que tenía uno que ocupar poniendo con 3 siglas. En cambio, poniéndoles con una sola es mucho menos espacio y ahorra realmente, bueno, para los que editan libros, eso ahorra pues realmente tinta y gasto económico. Entonces, esa es la razón. Y además, todos ya hoy en día, en la actualidad, y como muy bien usted lo dice, la bibliografía internacional habla solamente explica de una sola letra. Es bueno ya conocer esto, por dos razones. Razones técnicas, prácticas, y la otra que es para entendernos entre nosotros ya a nivel internacional. Muy bien su respuesta. Otra más de esta misma pregunta 1. Aquí tengo el peso molecular, tenemos el peso molecular de todos los aminoácidos, de unos que son muy pesados, de 204, por ejemplo, aquí el caso de el triptófano, que es el aminoácido que ahorita vamos a ver, uno de los esenciales. Y aquí también tenemos el otro que también es muy pequeño, que es la glicina, la más pequeña de todas. Hay una variación en todos ellos. ¿Cuál es el peso molecular promedio, así de manera general, el peso de un aminoácido? Si, por ejemplo, yo tengo una proteína de 50 aminoácidos, ¿cuál es su peso molecular? ¿Alguien? A ver, participe. 5.000. 5.000, ¿por qué? El peso promedio es 100 y si son 50 serían 5.000. Así es una forma práctica. ¿Su apellido? Anco. Sí, a ver, muy bien. Bueno, de todas maneras, le agradezco su participación, pero ahora quisiera que otros señores u otras señoritas también participen. Ya, todos quiero, o si no, yo los voy a comenzar a llamar uno por uno. Yo quiero que sean así de forma también espontánea. Interrumpan, pregunten nomás. Hace un rato escuché una voz de un varón que quería también participar, pero se cayó después. Claro, para cederle la palabra a la cita que antecedió. Miren, entonces, esto es realmente así. El peso molecular promedio, claro que ustedes lo sacan en realidad, si ustedes cogen la calculadora y suman todo, no les va a salir 100. Sale creo que algo de 118, 120 por ahí. 118 creo que es. Pero en realidad eso se redondea a 100. Es una forma muy práctica, muy rápida. Así como le dije, si un aminoácido tiene 50 aminoácidos, es 5.000 aproximadamente. Así es. Claro que si uno ya quisiera hacer con más detalle, tendría que hacerlo, pero no va a variar mucho. Está en más o menos por esos valores. Así es. Entonces, miren, esta es la razón de nominar el peso molecular, de nominar con una sola letra, y las características que tienen cada uno de esos aminoácidos, que son de grupo aminoácidos de grupo R, lateral hidrofóbicos, es decir, no se mezclan, no tienen compatibilidad con el agua, y otros aminoácidos que, siendo polares, no tienen carga, como por ejemplo los aminoácidos hidroxilados. Por ejemplo, acá tenemos la prolina, la serina. La serina y treonina son aminoácidos hidroxilados, tienen grupos OH. La fenilalanina, la tirosina, tienen grupos OH. La cisteína tienen grupo SH. Estos grupitos SH, o sea, el grupo mercapto, los grupos hidroxilos, son susceptibles de disociarse, y dar carga, pero a pH 7 no están disociados. Por eso que se digan polares. Se da en otras circunstancias, pero a pH 7 no lo tienen todavía. Y en base a eso entonces ¿y por qué se elige pH 7? Porque es el pH cercano a nuestro pH fisiológico. Y ya nos podemos estar imaginando, teniendo una idea de cómo están estos grupos R laterales, sean polares o no polares, o polares o sin carga, a pH 7,4. Tener una idea, ya que eso también depende mucho de la forma como estos van a interactuar para formar las diferentes estructuras. Primeramente, la estructura secundaria
la terciaria e incluso la cuaternaria, que también está estabilizada por los mismos enlaces que mantienen a la estructura terciaria. Bueno, en la mayoría de casos. Creo que aquí podemos, a ver, son las 10:30. Yo creo que aquí podemos hacer un brevísimo paréntesis de unos minutitos para cambiar, de paso que también no cansarme yo con tanto que estoy habla y habla. A ver, sí, pero no, tenemos 1 hora y media. Yo creo que sí, 1 hora y media está bien. O avanzamos un poquito más. Avancemos una pregunta más. Y ahí paramos. Dice, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales y cuál es su importancia? A ver, otra persona que hable. Doctor, los aminoácidos esenciales son 10. Entre ellos tenemos a la fenilalanina, la metionina, la leucina, la isoleucina, la lisina, la valina, el aspartato, el triptófano, ya lo mencioné, ¿no? El aspartato, la histidina. Estos aminoácidos son muy importantes debido a que van a ayudar en la cicatrización de tejidos, la formación de hormonas, también en la formación de la propia hemoglobina, asimismo importantes para el crecimiento y desarrollo, ¿no? Y algo que es grandioso es que estos 10 aminoácidos se encuentran en la quinoa, el único alimento que tiene completo estos 10 aminoácidos. Perfecto. Y, a ver, su apellido. ¿Su apellido? Chura Cayubanca, Lady Yesenia. Muy bien, Chura Cayubanca. Perfecto. A ver, otra persona. ¿Por qué se llaman esenciales? Otra persona. Porque no los produce o genera el cuerpo. En cambio, los no esenciales son los que sí se generan en el cuerpo. Perfecto, muy bien. ¿Su apellido? Choque Catura, Mauricio. Chura, a ver acá. Choque Catura. Choque, Mauricio, ya, muy bien. Acá está. Perfecto. Bien, como usted dice, son aquellos aminoácidos que se pueden formar, se pueden sintetizar. O sea, los aminoácidos no esenciales son aquellos que se pueden sintetizar. En cambio, los esenciales son aquellos que no se pueden sintetizar, ¿cierto? Los no esenciales los podemos hacer. Por eso que dicen no son los dispensables. No los ingerimos en la dieta, no hay problema, los sintetizamos. Pero en caso de los esenciales son los indispensables, como bien lo dice usted. Son aquellos que no se pueden formar, no se pueden sintetizar. No tenemos las enzimas, no tenemos la vía enzimática o faltan las enzimas que se encargan de sintetizar estos aminoácidos. Por lo tanto, si no los ingerimos en la dieta, podemos entrar en un estado de carencia para esos aminoácidos. Por eso son llamados esenciales. Esenciales por lo que son aminoácidos indispensables. Indispensables que vengan en la dieta. De otras fuentes. No los podemos formar por ninguna razón. ¿Y por qué no los formamos? Simplemente porque no tenemos las enzimas. Hemos perdido esa capacidad de sintetizar esos aminoácidos, como de repente otros organismos o las plantas sí lo pueden hacer, ¿cierto? Así, entonces quede bien claro. El término esencial es aquello que no se puede sintetizar en un organismo y tienen que estar supeditados a que vengan en la dieta. Si yo le dijera, y ustedes van a hacer más adelante cuando hablen de aminoácidos, de ácidos grasos esenciales, ¿quién lo ha escuchado hablar de los omega 3, omega 6? Son ácidos grasos esenciales. Ya ustedes con eso ya pueden decir, ¿qué son esos ácidos grasos? No los podemos sintetizar, tenemos que ingerirlos en la dieta. Esos son esenciales. Entonces, el término de esencial no se refiere al caso de fragancias, esencias, por si acaso. Esencial es aquello que no se puede llevar a cabo en nuestro organismo, no se pueden sintetizar. Y por lo tanto estamos supeditados a que tengan que venir de afuera. Eso es amplio o válido para otros compuestos. Como dije, también ácidos grasos esenciales allá, y no esenciales, aquellos que sí podemos formarlos. ¿Ya? Eso es. Ahora, con respecto a lo que mencionó más antes su compañera, me habló de las funciones. Bueno, eso de las funciones, es cierto que aquí casi son la mitad
son esenciales y la otra mitad son los llamados no esenciales. Y las funciones, es cierto, muchas de ellas tienen pues las funciones de participar en la síntesis de compuestos muy especiales, específicos, ¿cierto? Pero eso también le puede valer para otros. En final, algo común en todos ellos es de que sean esenciales o no esenciales, todos ellos más bien participan en la síntesis de proteínas. Pero una eficiente síntesis de proteínas es teniendo los 20. De nada le haríamos teniendo los 19 aminoácidos y que falte un esencial. Automáticamente se paraliza la síntesis de proteínas. Todos o ninguno, así es, para la síntesis proteica. Eso también lo vamos a ver ya en biología molecular. Otro detalle más acá. Acá hay unos aminoácidos que están con asterisco. Arginina y la histirina. ¿Qué cosas son arginina y histirina? ¿Por qué están con asterisco? ¿Saben? Sí, Son esenciales. A ver. son esenciales para los niños y para los neonatos. Ya, muy bien. A ver, Para los adultos ya no en gran mayoría. perfecto. ¿Cuál es el Ya apellido? no- ¿Apellido? Colque Apfata María Fernanda. ¿Cuál? Colque Apfata María Fernanda. Perfecto. Bien, señorita María Fernanda, así es. Acá hay esenciales, pero estos esenciales tienen esa característica de solamente ser para el caso de recién nacidos, en niños. Ya conforme se avanza en la edad, ya para que esos aminoácidos pasan, ya pueden ser sintetizados. Y por ejemplo, ustedes lo van a ver pronto, cuando hablen en el capítulo de metabolismo de aminoácidos. Allí hay aminoácidos, como por ejemplo el caso de la arginina, se forma en una vía, que es una vía de desintoxicación en realidad del amonio. Se llama ciclo de la urea. Tenemos una capacidad de sintetizar urea para eliminar el amonio del metabolismo de aminoácidos que continuamente ocurre en nuestro organismo. Pues bien, en esta vía pasa por una etapa que se forma arginina. Entonces, por tanto, esa arginina no solamente está implicada en una vía que finalmente va a permitir el desalojo de amonio, sino que también ese aminoácido puede permitir abastecer los requerimientos de una persona. En un adulto, en un niño, esa vía todavía no está muy activa. En un recién nacido todavía hay la cantidad de arginina que se forma en esta vía. Y frente a los requerimientos mayores que tiene un recién nacido y un niño, son mucho mayores que lo que tiene un adulto. Por lo tanto, lo que le podría abastecer este ciclo de la urea de arginina, que si bien es cierto, se puede formar, pero la cantidad que se forma en un recién nacido o en un niño, por este ciclo de la urea, no es suficiente para los requerimientos en esa situación. Un niño requiere grandes cantidades de arginina, más de lo de un adulto. Es por eso que este aminoácido allí resulta ser esencial. Igual pasa para el caso de histirina, que también se forma en otras vías metabólicas, pero eso, en un recién nacido, esas vías que no suplen la mayor demanda que tienen para estos aminoácidos. Y por eso que están descritos como esenciales para recién nacidos. En cambio, en adultos ya eso ya no es necesario, porque si no los ingieren no hay problema, estas vías las pueden ir abasteciendo. ¿Ya? Muy bien. Así es. Entonces aquí, más bien, ahora sí hacemos un paréntesis aquí. Parece unos, 5 minutos, hasta un cuarto para las 11. ¿Listo? Son 10:40, un cuarto para las 11. ¿Ya? O sea, 5 minutitos. Mientras descansamos un poquito y hacemos el paréntesis para poder grabar en 2 partes esta sesión. ¿Listo? Pónganse cómodos, un poquito párense, y en 5 minutos estamos de nuevo. ¿Ya? Gracias.